Hoy les contaré una historia que sin duda les sorprenderá. Una joven viuda, después de quedar sin hogar en la calle, decidió buscar trabajo en una panadería. El dueño de la panadería, un hombre malvado, le dio a la mujer un pequeño cuarto para que viviera y trabajara allí. Pero después de unos días, ese panadero tuvo pensamientos malvados. Él observaba a la mujer en secreto y tomó una decisión extraña en su mente. Finalmente, ese hombre le hizo algo a la mujer que nadie puede creer. ¿Qué le hizo ese panadero a la mujer viuda en esa panadería? ¿Qué destino le esperaba a ese panadero? ¿Y qué destino le esperaba a esa mujer viuda? Quédense conmigo hasta el final de esta impactante historia, ya que al final de esta historia sucede algo que no esperan en absoluto. Pero antes de continuar con la historia, les pido a ustedes, queridos, que para apoyarnos, por favor, denle me gusta a este video y comenten la palabra Amén para nosotros. En uno de los callejones estrechos y oscuros de un pequeño barrio, digamos en el corazón de Sevilla, se encontraba la panadería San Jorge. Esta panadería, con sus paredes tiznadas y su gran horno de barro, cuya abertura siempre estaba roja por el calor, se consideraba el corazón palpitante del callejón. El dueño de la panadería era un hombre llamado Antonio. Un hombre de 50 y tantos años, con un gran vientre, que apenas podía mantener abrochados los botones de su camisa sucia. Tenía una sonrisa grasosa que nunca llegaba a sus ojos. En el barrio, era famoso por ser usurero, vender menos de lo debido y ser mal pagador. Una fría mañana de otoño, una mujer con ropa desgastada llevaba horas parada en la entrada del callejón, junto a una pared húmeda. Su nombre era Elena. Una mujer de 30 años con un rostro noble pero triste. Tenía ojos grandes y negros, rodeados por un halo de fatiga y ansiedad debido a las noches sin dormir y el llanto secreto. Después de la muerte de su esposo, Raúl, en una caída de un andamio de construcción, ahora era el único sustento para su madre anciana y postrada en cama. El nombre de su madre era Doña Carmen. Que Dios bendiga a Raúl, era un hombre trabajador. Siempre le decía a Elena, Elena, es mejor comer pan duro que aceptar la humillación. Vivían en un sótano húmedo y oscuro. El propietario había obtenido una orden de desalojo después de 3 meses de renta atrasada. La tos seca de Doña Carmen en ese frío sótano le quitaba la paz a Elena. Elena vigilaba a Antonio desde lejos. La elección entre la mala reputación de un hombre y el hambre y el vagabundeo de su madre era una elección difícil. Finalmente, con su último aliento de coraje, se acercó. Antonio estaba sentado detrás de su caja de madera vieja, contando monedas. Elena, con voz temblorosa que apenas se oía, dijo, «Señor, disculpe. Estoy buscando trabajo». Antonio levantó la cabeza lentamente. Su mirada descarada y pesada recorrió desde el rostro pálido de Elena hasta sus pies polvorientos, que llevaban sandalias rotas. Vio a esta mujer joven, hermosa y, lo más importante, viuda en su totalidad. Con un tono asesino, preguntó, «¿Trabajo para una mujer? ¿Y eso, en una panadería?» Hizo una pausa. «¿No tienes esposo?» Elena bajó la cabeza y dijo, «Que Dios lo bendiga». Falleció. Antonio ensanchó su sonrisa grasosa y dijo, «Ajá, que Dios lo tenga en su gloria, pero una persona viva necesita vivir. Una mujer joven como tú, ¿no es una lástima que se quede sentada en casa?» Salió de detrás del mostrador. Olía a sudor rancio y a masa madre vieja. Elena inconscientemente retrocedió un paso. Antonio dijo, «Nuestro trabajo es duro. Tienes que venir desde la mañana hasta muy tarde. Barrerás, tomarás el dinero de la caja, y si es necesario, moverás las bolsas de harina. ¿Puedes hacerlo?» Elena, que solo pensaba en un techo sobre la cabeza de su madre, dijo rápidamente, «Sí, señor. Haré lo que sea. Solo necesito un bocado de pan». Antonio asintió con satisfacción. Él dijo,
Está bien, puedes empezar mañana por la mañana. Tu salario no es mucho, pero te dará el pan y la cena. Luego, con un tono que pretendía ser paternal, agregó: también me preocupo por las personas solas. Su lugar aquí es seguro. El trabajo de Elena comenzó. Desde el amanecer, su rostro se ruborizaba con el calor del horno. Con el frío de la noche, sus huesos le dolían. Ella se paraba detrás del mostrador y soportaba todo el día la mirada fija de Antonio, que la espiaba desde el espejo, roto en la pared. Don Jesús, el viejo panadero de la panadería, un hombre de rostro curtido por el sol y pocas palabras. A veces miraba a Elena con lástima, pero no se atrevía a decir nada. Él también dependía de Antonio para el pan y tenía una familia numerosa. No había pasado una semana cuando el miedo de Elena se hizo realidad. Su casero tiró sus escasas pertenencias a la calle, una cama y unas pocas piezas de cobre, que eran recuerdo de su madre. Ese día, Elena llegó a la panadería con los ojos rojos de tanto llorar. No sabía qué hacer. Antonio, que había estado esperando un día así, inmediatamente se puso en el papel de Salvador. Él dijo: ¿qué pasa, querida Elena? ¿Por qué lloras? Elena contó su historia de quedar sin hogar con dificultad. Antonio se acercó y puso su mano sobre el hombro de Elena. Él dijo: no llores. Mientras uno esté vivo, no debe preocuparse. Yo pensaré en algo para ti. Elena se estremeció ante el contacto de su pesada mano en su hombro, pero estaba tan desamparada que no pudo apartarse. Él llevó a Elena a la parte trasera de la panadería. Al final del patio trasero, lleno de sacos de harina vacíos y leña rota, había un pequeño cuarto de adobe. Olía a humedad y tenía un techo de madera. Antonio pateó la puerta de madera podrida y dijo: ¿ves este lugar? Es pequeño, está húmedo, pero tiene techo. Le daré un retoque, y tú y tu madre pueden venir aquí. Tampoco tienes que pagar renta. Trabajarás aquí mismo, cerca de mí, y cuidarás de tu madre. El corazón de Elena tembló ante tanta generosidad. No sabía si era un refugio o una jaula, pero en ese momento, un techo sobre su cabeza era todo lo que quería. Ella cayó a los pies de Antonio y dijo: Señor, usted es un ángel. ¿Cómo podré pagar tanta bondad? Antonio la levantó, y mientras mantenía su mano sobre el brazo de Elena más de lo necesario, dijo: no quiero que me pagues. Solo trabaja bien para mí y sé agradecida. Entiende quién te dio refugio. Elena y su madre se mudaron a esa pequeña casa. Elena limpió todo durante 3 días. Eliminó el moho con agua de rosas. Aunque era estrecha y oscura, era de ellas. En comparación con el frío de la calle, ella no era solo una trabajadora de Antonio. Una deuda que Antonio pretendía cobrar a un precio muy alto. Desde esa primera noche, comenzaron las excusas de Antonio para ir al cuartito. Dijo: vine a ver si el calentador de agua no gotea. A pesar de que no había calentador de agua allí, regresó y dijo: pensé que tal vez te había traído pan caliente para doña Carmen. Le decía a Elena: esta lámpara parpadea. Déjame arreglarla yo mismo. Entraba en la pequeña casa de Elena. Se sentaba en el único colchón junto a la pared y hablaba durante horas de su soledad. La casa era pequeña y sus respiraciones se cruzaban. Cada vez que venía Antonio, Elena se veía obligada a pasar a su lado para traerle té. En estos breves ires y venires, el olor de Elena llegaba a la nariz de Antonio. Una fragancia sutil de jabón de lavar ropa, el aroma a trigo que se había posado en su ropa, y el olor limpio del cuerpo de una mujer joven. Este aroma, que no podía compararse con ningún perfume caro, distraía a Antonio y fortalecía su intención malvada. Se acercaba a Elena y le decía: eres una mujer pura. Es una pena que tengas que sufrir. Yo puedo cambiar tu vida. Elena, que temblaba de miedo, se sentaba junto a su madre, que intencionalmente se hacía la dormida, y decía:
Que Dios no quite su sombra de encima de nosotras. Una noche, Antonio vino al cuartito de Elena con un paquete y dijo, «Esto es para ti. Ábrelo». Era un pañuelo rojo con flores grandes, un color que Elena nunca había usado en su vida. Elena dijo, «Señor, ¿por qué tanta molestia para mí?» Antonio dijo, «No hables. Dije que es para ti. Mañana debes ponértelo y venir a la panadería. Quiero ver qué tan bien te queda». Su tono ya no era compasivo. Este tono era completamente imperativo. Elena tomó el pañuelo. De él emanaba un fuerte olor a perfume barato que le revolvió el estómago. Este pañuelo era un signo de su propiedad. Al día siguiente, Elena vino a la panadería con su misma ropa desgastada. Al verla, Antonio frunció el ceño y dijo, «¿Dónde está el pañuelo?» Elena dijo con tartamudeo, «Señor, es que ese color es muy». Antonio levantó la voz por primera vez y dijo, «Mi palabra es la ley. Cuando digo que te pongas algo, significa que tienes que ponértelo. No olvides de quién comes el pan». Ese día, Elena se puso el pañuelo rojo con los ojos llorosos. El plan de Antonio se hizo más claro. Él quería atrapar completamente a esta mujer, cuya modestia y castidad lo estaban volviendo loco. Quería romper la imagen pura y cubierta de Elena. El patio trasero de la panadería, donde estaba la pequeña casa de Elena, también tenía un pequeño, viejo y oscuro almacén. Este almacén estaba lleno de sacos de harina y leña seca. Antonio se había dado cuenta de que una de las tablas de la pared del almacén, que estaba justo enfrente de la pequeña ventana del cuarto de Elena, tenía una larga rendija. Una cálida tarde de verano, la panadería cerró para la siesta del mediodía. Don Jesús se había ido a su casa. Doña Carmen dormía en el cuartito. Elena, después de barrer el patio, lavar la ropa en la tina y lavar una alfombra pequeña en el patio, quería tomar un respiro. Estaba en el patio con su ropa de casa, dando vueltas, sin saber que alguien la estaba mirando. Por un momento, se quitó la ropa de encima y el pañuelo, para que le diera aire a su cara y cabello. Después de esto, también salió al patio para tomar un respiro. Mientras tanto, Antonio se dirigió al almacén y se escondió en la oscuridad. Contuvo la respiración y se pegó a la rendija de la pared. Tal como lo había calculado, Elena estaba completamente a la vista. Vio a Elena en la postura más cómoda posible. Elena estaba parada, sin saber nada, con su largo cabello negro, suelto para que se secara. Ver esta escena, ver ese cabello suelto, y ver a Elena en su totalidad, cayó sobre Antonio como un rayo. Se le cortó la respiración. Esta mujer era mucho más hermosa de lo que él imaginaba detrás de ese chador y pañuelo. Una sensación oscura y animal se arraigó en la existencia de Antonio. Estuvo parado inmóvil en esa oscuridad durante aproximadamente una hora. Antonio le corría un sudor frío y jadeaba. Vio esta imagen de la mujer en su casa segura, ocupada en sus tareas diarias. Esta imagen fue la confirmación de su intención malvada. Ahora estaba más decidido que nunca a poseer a Elena. Antonio se consideraba dueño de Elena. Le había dado una casa, le daba su pan, y ahora esperaba que Elena se rindiera a sus deseos. Ya no le importaba. Se acercaba a Elena en la panadería delante de don Jesús. La tos de doña Carmen empeoró. El doctor había dicho que necesitaba jarabe de teofilina extranjero, que era caro. Elena esperó unos días, pero cuando vio que a su madre le faltaba el aire, se vio obligada a pedirle ayuda a Antonio de nuevo. Ella dijo, «Señor, sé que le he dado muchas molestias, pero mi madre». Antonio, antes de que terminara su frase, sacó un fajo de billetes de su bolsillo y dijo, «Dame una promesa primero». Elena preguntó, «¿Qué promesa?» Antonio dijo, «Que me aprecies. Yo me preocupo por ti, y tú también debes cuidarme de todas las maneras. ¿No es así?» Puso el dinero en la mano de Elena y apretó firmemente sus dedos. Elena sintió que la sangre le subía a la cara por la vergüenza y el miedo.
tomó el dinero y se fue rápidamente. En esos días, un joven carpintero llamado Roberto vino a reparar los viejos estantes de madera de la panadería. Las pocas veces que había venido a tomar medidas, se había dado cuenta del comportamiento pesado de Antonio hacia Elena y de la modestia de la mujer. Una vez, Roberto vio a Elena luchando por alcanzar una bolsa desde lo alto del estante. Se acercó y dijo: «Hermana, permítame ayudarla. Este no es su trabajo». Bajó la bolsa y, sin decir una palabra más, bajó la cabeza y dijo: «Que Dios la fortalezca». Esta simple palabra, hermana, y ese respeto repentino, fueron como agua fresca para Elena, que durante meses no había escuchado nada más que miradas lujuriosas y palabras ambiguas. Las lágrimas se acumularon en sus ojos, pero se las secó rápidamente. Antonio, que presenciaba la escena desde detrás del mostrador, se puso rojo de rabia. Esa noche, después de que Roberto se fue, Antonio fue al cuartito de Elena con la cara encendida. Antonio dijo: «¿Qué demonios está haciendo ese carpintero aquí?». Elena dijo con horror: «Señor, usted mismo lo llamó para los estantes». Antonio levantó la voz y dijo: «No me refiero a eso. Veo que te llama hermana muy bien. ¿No se te habrá olvidado quién te recogió de las calles?». Antonio dijo: «Tú me perteneces, Elena, ¿entendiste? Tienes que valorarme a mí, no a un carpintero que hasta el dinero de un día de trabajo lo cobra de mí». Antonio intentó secarle las lágrimas y dijo: «No llores». Pero Elena apartó su rostro y este movimiento enfureció a Antonio. «¿No quieres que te toque? ¿Quién te crees que eres? Tú y tu madre están sentadas en mi casa. Comen mi pan. Si yo no quiero, mañana por la noche tienen que volver a ese mismo callejón». Este era el mayor miedo de Elena. Ella guardó silencio. Antonio, que interpretó el silencio como sumisión, soltó una risa triunfante. Antonio dijo: «Ahora sí eres una buena chica. Mañana por la noche, después de que don Jesús se vaya, quiero venir aquí a cenar. Prepara una cena decente. Dile a tu madre que se acueste temprano. Tú y yo tenemos mucho de qué hablar. Tenemos que arreglar estas cuentas de alguna manera». Su intención era clara. Elena sabía que le esperaba una noche difícil. Elena no durmió esa noche hasta la mañana. Ya no podía soportarlo. Recordó las palabras de su difunto esposo: «Uno debe comer el pan de su propio esfuerzo, pero no aceptar la humillación». Temprano en la mañana, antes de abrir la panadería, fue a la farmacia con la excusa de comprar jarabe para la tos de su madre. Con súplicas, consiguió unas pastillas para dormir fuertes. Sus manos temblaron todo el día. Roberto vino a terminar los estantes. Se dio cuenta del estado angustiado de Elena. En un momento en que Antonio no estaba prestando atención, preguntó en voz baja: «Hermana, ¿se siente bien? ¿Puedo ayudarla en algo?». Elena lo miró con los ojos llenos de lágrimas y dijo: «Rece por mí». Roberto, que estaba preocupado, insistió y dijo: «Hermana, mi taller está a 2 calles de distancia. Este es mi número. Si surge algún problema, solo llame. Hoy trabajaré hasta tarde». Elena asintió. Esta simple conversación le dio fuerza. Llegó la noche. Don Jesús le dio una pequeña bolsa a Elena antes de irse y dijo: «Toma. Este es tu salario de hoy, hija mía. Antonio no se dio cuenta. Lo guardé para ti. Vete de aquí. Vete. Este hombre no es una buena persona». Elena tomó el dinero. Ahora ya no estaba con las manos vacías. Elena regresó al cuarto. Preparó un estofado sencillo. Antonio entró con una caja de dulces y una botella de bebida. Él dijo: «Qué bien. Qué bien. Elena Janom, ¿qué has hecho? Parece que eres una buena ama de casa». Comenzó a hablar con doña Carmen. Él dijo: «Doña Carmen, Elena ya no está sola.
Quiero construir una vida para ella que todos envidien. Antonio le dijo a Elena: ven a sentarte a mi lado. Doña Carmen, usted también debería dormir. Sus ojos necesitan descansar. Doña Carmen, por miedo, dio la vuelta y se metió debajo de la manta. Elena se sentó junto a Antonio. Antonio dijo: hace mucho que esperaba este momento. ¿Sabes cuánto tiempo esperé para que fueras mía? Elena lo interrumpió y dijo: señor, primero coma su cena. Le traje Doug local para que se le quite el cansancio. En el recipiente de barro en el que había preparado el Doug, ella había machacado todas las pastillas para dormir y las había disuelto. Antonio, cansado por el calor del cuarto y la comida grasosa, bebió varios vasos de ese Doug. No pasó mucho tiempo antes de que sus ojos se pusieran pesados. Intentó resistirse, pero las palabras se le pegaron a la boca. Su cabeza cayó sobre el cojín y cayó en un sueño profundo. Elena y su madre no tenían tiempo que perder. Elena tomó la pequeña bolsa que había preparado de antemano. Cargó a su madre incapacitada con toda la fuerza que tenía y se lanzó a la oscuridad de la noche. No sabía a dónde iba. Solo sabía que tenía que alejarse de allí. Por los callejones traseros, mientras temblaba de miedo, llegó a la calle principal. Con el dinero que don Jesús le había dado, tomó un taxi y se dirigió a una estación de tren en las afueras de la ciudad. Huyó, en el primer tren, hacia la ciudad de Barcelona, donde vivía uno de sus parientes olvidados. Cuando Antonio se despertó, era mediodía. Tenía un dolor de cabeza terrible y no recordaba nada. Cuando se vio solo en la pequeña casa, la locura se apoderó de él. Corrió a la panadería, gritando y llamando ladrona a Elena. Decía que la mujer le había robado el dinero y había huido. Pero don Jesús, que fue testigo de lo sucedido, ya no guardó silencio. Contó la historia a varias personas de confianza del vecindario. Estas palabras fueron el golpe de gracia para la reputación de Antonio. Una vecina que escuchó la historia se paró frente a la panadería y dijo: Dios tiene su justicia. El pan que se come a costa de la reputación de la mujer de otro, no vale la pena comerlo. Viendo que toda su inversión, es decir, su reputación, se había perdido. Se quedaba en la panadería por las noches y bebía. Una noche, mientras estaba borracho e insultaba a todo el mundo, quiso encender el horno para el día siguiente. En ese momento, la tubería de gas conectada al horno, que Antonio había ignorado durante meses, tenía una fuga. Se acercó al horno para aumentar la llama. Encendió el fósforo. En ese mismo momento, el gas acumulado en el espacio de la panadería explotó con un ruido tremendo. Una llama gigante, como una mano vengadora, salió de la abertura del horno y envolvió a Antonio. Antonio, que ahora se veía a sí mismo en el fuego de su propia codicia, gritó, y su voz se perdió en la explosión. La panadería San Jorge se quemó y se hizo cenizas. Sacaron a Antonio de entre el fuego. Él perdió la belleza de su rostro para siempre y se convirtió en un hombre solo y loco, confinado a su casa. Elena comenzó a trabajar en un gran taller de costura. Un año después, Roberto, el joven carpintero, que había preguntado por Elena a don Jesús, después de ese incidente, y se había enterado de a qué ciudad se había ido, la encontró. Había pasado meses buscando alguna pista de ella. Roberto estaba parado frente a Elena, y al verla, se sorprendió de haberla encontrado. Ella le contó toda la historia de su huida. Roberto, con la misma nobleza de siempre, dijo: Elena Llanom, no soy un hombre rico. No puedo comprarle una gran casa, pero puedo construir una vida tranquila para usted. Un techo donde no haya nada más que respeto y paz. Unos meses después, Elena y Roberto comenzaron su vida juntos en un cuarto pequeño pero lleno de amor. Ella ya no olía el pan fermentado del miedo. Su casa siempre olía a madera fresca, telas nuevas y amor. Gracias por acompañarme hasta el final de esta historia. Hasta el próximo video.
Los encomiendo a todos al gran Dios.